queremos llamar al doctor Diego Conejo Bolaños del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia, el INEINA, de la Universidad Nacional, quien planteará algunas consultas al señor Boris Molina Acevedo. Don Boris, revisando su plan de gobierno, realmente las ideas que se proponen son bastante atinadas según el contexto. Y entonces en este espacio breve me gustaría que pudiéramos profundizar en tres aspectos, básicamente. El primero tiene que ver con evaluación y calidad educativa. Usted propone sustituir las pruebas estandarizadas actuales por instrumentos diseñados con mayor rigor técnico. Esto coincide con los hallazgos en el campo educativo que han encontrado una suerte de improvisación en los últimos años, eh, pruebas que son incompletas, con baja dificultad y que no se alinean realmente con los currículos actuales que el país maneja y con el cual necesitamos preparar a los estudiantes. Entonces, la pregunta concreta es, ¿cómo plantea en su gobierno garantizar un sistema nacional de evaluación que sea técnicamente sólido, que se alinee con los programas de estudio y además que sea útil para mejorar los aprendizajes en las aulas? Si pudiera puntualizar qué institución lo manejaría y cómo se aseguraría la independencia técnica de estas recomendaciones. Gracias, don Diego. Vienen como 10 preguntas en uno, pero no hay ningún problema. Mire, nuestro partido es el partido de los educadores, así nos gusta definirnos. Fórmula presidencial de educadores, doña Marisela Morales Mora, que nos acompaña hoy en la vicepresidencia, Edgardo Morales Romero, el otro vicepresidente, educador también, y mi persona, educador también, aparte de abogado. De las 5 provincias, de las 7 provincias, 5 educadores encabezan la papeleta de diputados y un 49% de educadores en total de las papeletas. Y de la conformación del partido, un 60% de educadores. Le robé un minuto, pero voy con la respuesta. No vamos a inventar el agua tibia. Para nosotros el tema de la evaluación es un tema que ya debería estar resuelto en el país y no deberíamos estar improvisando. Existe una comisión que se llama el CIECPE, que dirigen las doctoras Eliana Montero, conocida por todos los investigadores, y la doctora Diana Arce de la Universidad de Costa Rica. Esa comisión la he visto trabajar personalmente, me encanta, o sea, tienen un conocimiento de las pruebas estandarizadas de alto impacto y todo lo que tiene que ver con evaluación, que deberían ser efectivamente el ente rector que nosotros proponemos expresamente sacar del ministerio las decisiones que tienen que ver con todas las pruebas estandarizadas y con todo el sistema de evaluación, porque el gran problema es que los políticos llegan a improvisar y eso es lo que ha pasado en todos los últimos gobiernos. Llegan a hacer unas pruebas que lo que hacen es supuestamente medir, no evalúan porque no quieren mejorar nada y esas mediciones no sirven de nada porque duran 2 o 3 años y llega otro gobierno y las quita. Entonces, para nosotros la propuesta concreta es que un ente específico, que sea esta comisión que ya existe, el CIECPE, se convierta en un órgano oficial que sea el que se encargue de todos los temas de evaluación y de pruebas estandarizadas en el país, que el ministerio sea simplemente un ente fiscalizador, un ente ejecutor de las medidas que se tienen que dar. En nuestro programa de gobierno vamos a encontrar medidas para despolitizar órganos técnicos, no solo en materia de educación, sino en materia de salud y en materia de seguridad. Pero para concretar específicamente, el CIECPE sería la propuesta nuestra para que sea la que dirija desde afuera y con voz y con voto el tema de la evaluación y de las pruebas estandarizadas en específico. Perfecto. Me alegra, de hecho, que esté al tanto de la propuesta. La doctora Eliana Montero colabora con nosotros en el INEINA y sabemos de la calidad técnica y rigurosidad que tiene. Perfecto. Un segundo tema que me gustaría tocar ahora tiene que ver con conectividad y transformación digital. Usted propone en el programa asegurar cobertura total de Internet en centros educativos, modernizar laboratorios hacia robótica e inteligencia artificial y fortalecer infraestructura tecnológica, lo cual de nuevo es muy necesario dada la interrupción del programa del PRONIE con la FOD actual y que no tenemos una alternativa viable, lo cual es una gran irresponsabilidad. Entonces la pregunta puntual sería, ¿cuál es su estrategia para asegurar que todas las escuelas y colegios cuenten con conectividad adecuada, dispositivos y formación docente para que se integren
tecnologías como inteligencia artificial y robótica en el aprendizaje. Claro, el tema tiene que ver con un trabajo de diversas instituciones. Nosotros proponemos específicamente integrar al ICE, integrar al INA, integrar al MISIT, para que sean estas entidades las que trabajen en conjunto con el Ministerio de Educación Pública, pero sobre todo hay un paso previo, que antes de tener tecnología, antes de tener computadoras, antes de tener una infraestructura tecnológica en las escuelas, necesitamos que esos chiquitos lleguen sin hambre, porque el gran problema es que el 35% de las escuelas de este país está recibiendo niños que están en pobreza o en pobreza extrema, y eso hace que entonces lleguen a la escuela con hambre y no tengan la posibilidad de poder cumplir, digamos, con esas tareas. Mucho menos vamos a estar pensando nosotros en darle una computadora cuando no les damos ni siquiera la alimentación que nos obliga realmente la ley a hacerlo, porque es un mandato constitucional también. El artículo 50 de la Constitución Política, que es la obligación del Estado de brindar el mayor bienestar a las personas habitantes del país, y los niños deberían ser, y los jóvenes para nosotros, esa propuesta más importante. Entonces, primero pancita llena y después cerebro alimentado a través de la tecnología, que creemos que tiene que ser fundamental para que el desarrollo de este país camine. No hay desarrollo económico, no hay desarrollo social, sino hay un desarrollo de la educación primero. Gracias. Y un tercer elemento, me gustaría ahora enfocarnos en el financiamiento y las prioridades del sistema educativo. Usted propone en este sentido cumplir con la meta constitucional del 8% del PIB para educación, y esto coincide con lo que es evidente en la realidad país y con distintos estudios que han encontrado el desfinanciamiento progresivo del sistema educativo. De hecho, estamos en la mayor reducción en 40 años gracias a las políticas recientes de este gobierno. La pregunta puntual entonces sería, ¿cómo propone alcanzar la meta constitucional de invertir al menos el 8%? ¿Y cuáles serían sus prioridades en el uso de esos recursos? Y aquí me gustaría que profundizáramos en cómo se distribuirían infraestructura, formación docente y evaluación de programas. Don Boris, antes de que nos regale su respuesta, quisiéramos pedirle a los candidatos y candidatas que no utilicemos los dispositivos electrónicos cuando estemos en la plataforma. Entonces, le pediría a don José, por favor, no utilizar el celular. Tal vez sé que hay múltiples ocupaciones, pero tal vez no utilizarlos mientras estemos acá en la plataforma. Muchísimas gracias. Don Boris, adelante, por favor. Bueno, la pregunta. Sí, entonces, puntualmente, ¿cómo propone alcanzar esa meta constitucional y cuáles serían sus prioridades en la distribución de infraestructura, formación docente, evaluación de programas de equidad? Sí, bueno, como lo dijo bien doña Ana Virginia, más que una meta, es un mandato constitucional que se debe cumplir sí o sí. Y entonces, mientras siga siendo una norma constitucional, no tenemos opción de no buscar alcanzar esa meta del 8%. ¿Cómo hacerlo? Bueno, también a mí me gusta siempre darle el privilegio a los técnicos. Ese trabajo que hace el informe del Estado de la Educación y el informe del Estado de la Nación en sí es un trabajo maravilloso, ya nos marcan la ruta de cómo tenemos que hacer para redistribuir ese presupuesto. Bien lo decía Claudio ahora también, si bien lo dicen para 10 años, yo pienso también que los gobiernos tenemos que pensar a más largo plazo, deberíamos de estar pensando en la Costa Rica de los próximos 50 años, porque no vamos a poder solucionar, ni siquiera vamos a poder llegar a ese 8% si no trabajamos desde ya en un esquema que nos permita pensar a largo plazo y no a corto plazo. El tema de cómo lo aterrizamos, bueno, pues es también relativamente simple, es cuestión de ver, cuando uno tiene una crisis económica, tiene que resolverla de tres formas: o produce más, o corta los gastos, o hace un balance entre ambos. Yo abogo siempre por producir más. Estoy de acuerdo con Claudio lo que decía ahora. Un país que produce más y aumentamos porcentualmente la riqueza del país, ese 8% va a ser muchísimo más grande. Pero también coincido con algo que le he escuchado a José mucho, que es el tema, por ejemplo, Singapur, que es el país más educado del mundo, invierte únicamente el 3.2% del PIB, y no tiene que ver, como me han contraargumentado alguna gente, que por supuesto que Singapur tiene mucho más plata. Para eso son los porcentajes, para que sea una relación directamente proporcional. Entonces, no importa cuánta plata más tengan, si la relación se mantiene, eso es igual. Nosotros aspiramos a tener un país con mayor riqueza para que pueda haber una mayor inversión en la educación
y una mayor inversión en todos los temas que nos preocupan y que nos atañen y que deberíamos de estar preocupándonos y ocupándonos en un gobierno de la República. Puntualmente en estos 30 segundos, el tema de formación docente, ¿cómo se resuelve puntualmente? Sí, hay que darle mejores condiciones a los educadores para que puedan realmente cumplir. Hoy en día el educador está abandonado por completo y nosotros vamos a reivindicar esa situación. Queda muy poco tiempo, don Diego, pero si Muchas me das 3 gracias. horas más, con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces continuamos. El segundo bloque es el bloque denominado La Voz de Costa Rica, preguntas de la comunidad educativa, donde cada candidatura responderá a 2 preguntas seleccionadas al azar. Dichas preguntas han sido enviadas por personas miembros de la comunidad educativa. Las políticas de inclusión no siempre cuentan con los recursos, apoyos ni condiciones necesarias para implementarse con éxito en las aulas, lo que genera frustración tanto en el profesorado como en el estudiantado. ¿Qué medidas concretas propone su gobierno para fortalecer un modelo de inclusión que sea realmente viable, acompañado y efectivo en las condiciones actuales del país? Gracias, muy amable. El país necesita realmente tener una educación formal en materia de derechos humanos. Tema de la inclusión es un tema de derechos humanos y el gran problema es que muchas de las personas que hablan de la inclusión lo hablan de la boquita para afuera. Es muy fácil decir, mire, voy a incluir a tal persona, a tal otra, a tal grupo, pero en el fondo tenemos enormes prejuicios que no nos permiten realmente aterrizar y poder cumplir, digamos, con un mandato que ya no solo es constitucional, sino que también tiene que ver con trascendencia de tratados internacionales de derechos humanos. Esa es la forma en que deberíamos de comprender la inclusión, pero sobre todo deberíamos hacer andando, como decía el viejo poema, ¿verdad? Y dejarnos entonces de muchos discursos y más formas reales de poder cumplir. Entonces, para hablar de inclusión tenemos que ser prácticos y yo creo que nuestro gobierno lo que propone específicamente es eso, empezar desde muy niños. Vea que el estado de la educación nos habla de empezar el proceso educativo de los 0 a los 6 años, que hay un abandono ahí. Yo creo que es el mejor momento para hablar de la inclusión. Nunca se me olvida en una clase que tuve con un ex compañero de doña Ana Virginia, que todavía es magistrado, el doctor Fernando Cruz, que dice que él aprendió más sobre el tema de la inclusión de género, por ejemplo, y de una forma de contrarrestar la homofobia cuando su mamá lo sentó cuando tenía 5 años a decirle que no había que discriminar a una persona que era de una orientación distinta en el barrio, porque a él lo molestaban porque la mamá era amiga de él. Y entonces él dice, cuando me ha tocado resolver esos temas a nivel constitucional, no recuerdo lo que pasé por la universidad, no recuerdo todos los discursos que se han dado, no, recuerdo a mi mamá cuando me tenía en el regazo. Entonces es fundamental que esa educación inclusiva empiece desde el hogar, pero que también en las escuelas y en los colegios podamos tener una formación inmediata, clara, concisa y que esté sobre todo abocada al respeto de los derechos humanos de las personas, porque estamos hablando de seres humanos. Cuando la doctora Ana Virginia hablaba ahora también del tema de esta ley 9999 y lo que ha sucedido ahí con esa forma en que se ha desnaturalizado el tema del interés superior al menor, ¿verdad? Y que más bien ahora ese menor empoderado es el que llega a amenazar al maestro o al profesor, es porque justamente no hemos sido efectivos como sociedad para tratar el tema de la inclusión. Entonces, para sintetizar y poder hacerlo dentro del tiempo posible, la inclusión se hace no con discursos, se hace con hechos, se hace protegiendo y respetando los derechos humanos de las personas, no importa qué edad tengan. Muchas gracias, don Boris. Vamos entonces ahora con la segunda ronda de preguntas. Iniciamos nuevamente con el señor Boris Molina Acevedo. Gracias. Esta es la pregunta número 8. Es una pregunta anónima. En muchas escuelas y colegios rurales, la oferta curricular es limitada y no incluye materias complementarias que sí están disponibles en otros centros educativos, lo que profundiza desigualdades y limita una educación integral.
¿Planea su gobierno ampliar la malla curricular en los centros rurales para garantizar que todas las personas estudiantes tengan acceso a una formación integral y equitativa? Sí, claro, me tocaron los anónimos, entonces no puedo saludar a una persona en específico, pero por supuesto que estamos preocupados y nos ocupa verdaderamente este tema. Mire, en Costa Rica hay ciertos factores que lo que hacen es incrementar la discriminación. En este caso hablamos de lo que llama una discriminación de facto. O sea, si soy pobre, vivo en una zona rural y cuanto más alejado esté de ese centro rural, menos oportunidades tengo en muchísimos factores, en salud, en educación, en seguridad, en vivienda, etcétera. Pero sobre todo en el tema de educación, vea que el estado de la educación nos refleja, por ejemplo, algo trascendental. 30% de escuelas unidocentes y de esas del 60% ni siquiera reciben inglés. O sea, estamos pensando que esas escuelas unidocentes, por supuesto, no están en el centro de San José, están en la zona rural y están en la zona alejada y son precisamente el tipo de escuela de la pregunta que nos están haciendo. O sea, son las personas que viven más alejadas y las que tenemos menos oportunidades de brindarles una malla curricular que sea de mayor amplitud. Entonces, el Estado, precisamente por lo que hablaba en la pregunta anterior, por esa obligación que da el mandato constitucional en el artículo 50, está obligado a llevar la educación a todos los rincones del país, pero llevarla con la misma eficiencia, con la misma calidad y con la misma razonabilidad que tiene que tener para proteger a esas personas. Y no lo hacemos, somos un Estado que definitivamente es proclive a la discriminación de facto, ¿verdad? Porque es una discriminación en la práctica, que es lo que se hace, un Estado que entonces no se preocupa y no se ocupa de esas personas y tiene que hacerlo. ¿Que tiene que ver una cuestión de presupuesto? No, porque entonces estaríamos diciendo que le damos prioridad al presupuesto o a la parte financiera a la gente que está en la capital o la que está en los centros de ciudad y no a la gente que está precisamente ocupando de esas necesidades. Entonces es un tema de política pública, es la decisión del jerarca que tiene que tomar esas decisiones, valga la redundancia. Para eso necesitamos un Consejo Superior de Educación. Ahí difiero con Claudio. El tema de que el ministro no sea formalmente el jerarca de ese consejo no quiere decir que no sea el que mande. Claro que es el que manda porque es el que maneja el presupuesto, el que manda la fiesta, el que manda, el que pone la plata, manda el baile, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros abogamos por una reestructuración total del Consejo Superior de Educación para que ese ministro no pueda manejar el presupuesto y no pueda tener la injerencia que hoy tiene sobre las decisiones trascendentales que en materia educativa se tienen que tomar. Una es precisamente el llevar la educación a todos los rincones del país y para nosotros eso es una prioridad porque aquí no hay ciudadanos de segunda y de tercera categoría. Todos deberíamos ser iguales verdaderamente ante la ley y no solo que sea un discurso político y menos un discurso jurídico. Muchas gracias, don Boris. Gracias también a todos los señores candidatos por participar en este segundo bloque, donde las preguntas que les planteamos hoy son preocupaciones del sector docente enviadas por ellos mismos. Continuamos entonces con el bloque número 3. Correcto. En este tercer bloque, cada candidatura podrá formular una pregunta a otra persona candidata, previamente asignada por sorteo realizado en una sesión el pasado 2 de diciembre. La candidatura que formula la pregunta contará con 1 minuto para plantearla. La candidatura consultada contará con 2 minutos para brindar su respuesta. Y la candidatura que pregunta contará con 2 minutos adicionales para la réplica a la pregunta. Primer candidato que formulará una pregunta es el señor Boris Molina Acevedo. Don Boris, usted le planteará una consulta al candidato José Aguilar Berrocal. Tiene 1 minuto para plantear su consulta, don José 2 minutos para responder y luego usted 2 minutos nuevamente para hacer réplica de la respuesta de don José. Adelante. Perfecto. Bueno, José, como decía ahora, te he escuchado hablar muchísimo el tema que tiene que ver con esa forma eficiente que se tiene que aprovechar el monto que se destine para educación. Y te he escuchado decir que se ha manejado mal incluso cuando ha tenido los mejores, el mejor puntaje. Entonces, la pregunta tiene, digamos, 3 componentes. ¿Cómo hacemos
o cuál es la propuesta tuya concreta para poder manejar ese 8% si es que se quiere cumplir esa meta, y luego cómo lo relaciono, por ejemplo, con el FES y con la tercerización de la educación, si podrían estar incluidos dentro de ese presupuesto en esa propuesta de ustedes. Muchas gracias, don Boris, por la pregunta, que es súper importante. Muy concreto, áreas que es crítico invertir agresivamente. Uno, en solidaridad, transporte estudiantil y comedor estudiantil, especialmente en zonas rurales y costeras. Hay que retomar eso y meter recursos ahí de manera inmediata. Segundo punto, tenemos que asegurarnos que todo lo que tenga que ver con conectividad y equipamiento se resuelva de una sola vez. Ahí tenemos fondos propios del MEP, tenemos fondos de Sutel y Fonatel, y por la mala coordinación y todo el conflicto que tuvo esta administración con Omar Dengo, hay más o menos 60 millones de dólares pudriéndose en los galerones de mudanzas mundiales. Eso de inmediato tiene que resolverse. Con conectividad de equipamiento podemos avanzar en bilingüismo, en tecnologías como la de Glyphing para lectoescritura y fonética, en programación de software, en un montón de programas que son vitales. Adicionalmente, en alianza público-privada y con los fondos que se puedan canalizar, hay que hacerle frente a los casi 1000 centros educativos que están con cierre sanitario, que eso me parece que es como un insulto a la inteligencia de una república democrática, y tenemos un montón de muchachos en zonas rurales y costeras recibiendo clases con una pizarra guindada de un palo mango o en un salón comunal lleno de goteras. Eso me parece que es absolutamente inaceptable. Y me parece que con el tema de la tercerización, aquí tenemos dos vías. Una es muy importante en la educación técnica, el reglamento 21 bis que se implementó en el INA, le permite tercerizar para que, por ejemplo, los cursos de inglés, en lugar de que den clases de inglés en español, como argumentaba, lo puedan hacer con Intensa, Berlitz, el Centro Cultural Norteamericano, que son cursos que tienen una altísima salida laboral, por ejemplo, en el sector del turismo. Esa misma lógica de identificar los mejores oferentes de capacitación técnica para cada una de las industrias en cada subregión territorial. Ya existen los fondos, ya existe el mecanismo, y lo que hay que hacer es implementarlo y darle todo el apoyo posible a educación dual, que también están los fondos trabados, al igual que los de la 21 bis. Don Boris, 2 minutos para replicar. Muchas gracias, José. Sí, bueno, ahí estamos de acuerdo en muchas de las cosas. Creo que, aparte de que dominas bien el tema, es un punto que hay algunas cosas puntuales, digamos, que nosotros podríamos pensar que sí se debe de eficientar ese 8% y que sí es necesario. Cuando ponía el ejemplo ahora, por ejemplo, de Singapur, claro, pero Singapur tardó 40 años para poder invertir solo el 3.2% y llegar hasta donde están. En el caso nuestro, imagínense que una de las cosas que nos alarma el informe del estado de la educación es que para recuperar esas 887 órdenes sanitarias que hay para los centros educativos, se ocupa el 2.94 del PIB, solo para poder cumplir. Y las 20 primeras órdenes costarían alrededor de 16,000 millones. Entonces, es un problema grave. Sí estamos obligados, pienso yo, a recuperar ese 8% sí o sí para poder costear, digamos, el tema material de lo que nos cuesta poder implementar un desarrollo de la educación. Pero sí coincido con José en la parte de la eficiencia, o sea, pensar, por ejemplo, salir de ese bilingüismo que nos ha tenido, yo pienso que enquistados a los costarricenses, e ir hacia un multilingüismo, ¿verdad? Aquí tengo el mejor ejemplo, el candidato a diputado nuestro por Guanacaste, Francis Darcia, habla 7 idiomas, ¿verdad? Y créanme que las puertas del mundo se le han abierto con esa cantidad de idiomas que habla, producto de un proceso educativo, lamentablemente no en Costa Rica, sino en Europa, donde ha tenido la oportunidad de sacar muchos títulos él, pero cuando yo pienso en la Costa Rica y lo pusimos en nuestro plan de gobierno, no hablo de volver a la Suiza centroamericana, sino que Suiza quiera ser la Costa Rica de Europa. Esa es la que nosotros nos imaginamos y la que nosotros queremos que seamos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Boris. Vamos a continuar ahora entonces. Don José Aguilar Berrocal le va a hacer las consultas al señor Boris Molina. Muchas gracias. Me alegra que sea así, porque tengo un gran aprecio y una gran admiración, y lo he ido conociendo, y me parece que es un hombre realmente inteligente y bueno, así que me gusta hacer la pregunta. Don Boris, hagamos algo diferente. En este país, y sobre todo con el liderazgo de nuestro presidente, todo está en pleitos, insultos, faltas de respeto. Mostremos que podemos hacer política diferente. Yo más bien le propongo a usted, ¿por qué no hacemos un acuerdo y unimos fuerzas
en algo que podría ayudarle al país y ser un ejemplo de cómo, sumándonos de manera positiva y respetuosa, podemos tomar decisiones que ayuden al país a progresar. ¿Usted estaría de acuerdo en que declaremos una emergencia nacional educativa para decirle al país que educación es prioridad de prioridades, que tiene que tener el apoyo A1 del gobierno, de las empresas, de las iglesias, de las cooperativas, y para evitar que venga demagogia, politiquería, improvisación, hagamos una hoja de ruta técnica extendiéndole la invitación con un observador y un asesor técnico a la OCDE para que sobre la base de datos y evidencia podamos hacer la hoja de ruta? Sí, bueno, te he escuchado esa propuesta, me parece que en Canal 7 cuando te preguntan el primer decreto, hablaste del tema. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando uno tiene que tomar la decisión de cuál es ese decreto más importante, ¿verdad? Nosotros teníamos la disyuntiva, si era en materia de violencia doméstica, que fue lo que finalmente dijimos, ¿verdad? Que es una emergencia nacional también, pero el tema educativo, que por supuesto lo es. Entonces, cuando precisamente ese informe de la educación habla de ese pacto social que se tiene que tomar en materia de educación, incluye lo que José está diciendo y mucho más, ¿verdad? Porque necesitamos ponernos de acuerdo para esa Costa Rica de los próximos 50 años y parte de lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de que la educación es el tema central para poder desarrollar cualquier otra cosa. Fíjense que uno de los temas más alarmantes para nosotros y para mí en particular es en esa pregunta, en ese cuestionamiento que se le hace a los jóvenes de los 15 a los 17 años, de que por qué desertan del sistema educativo y la respuesta es no me interesa, o sea, ni siquiera ponen un tema económico ni de otra índole, es que no me interesa. Entonces, estamos haciendo algo verdaderamente mal porque no le estamos dando la alimentación intelectual a esos jóvenes para que se queden dentro del sistema y que se queden de una forma que se plazcan y que vean un modelo a seguir, sino que no, ellos prefieren irse hacia el sicariato, irse hacia la vida fácil o quedarse como ninis, ¿verdad? Que ni estudian ni trabajan porque realmente el sistema educativo no les brinda esa posibilidad. Entonces creo que ese pacto, José, totalmente de acuerdo, lo acepto por completo porque eso es lo que se tiene que hacer en este país. Gracias. Se cuenta con 2 minutos para réplica. Bueno, lo primero que quiero decir es que es muy bonito y creo que así es Costa Rica, que nos tratamos con respeto, con cariño, que nos escuchamos, que usar el liderazgo es para sacar la mejor versión de nuestro país, no para ponernos a insultar a los productores, a los campesinos, a la iglesia, a cuanta persona nos lleve la contraria. Es así como uno tiene que hacer el liderazgo con grandes personas como don Boris, a quien reitero mi aprecio y mi respeto. Y nosotros en Avanza lo que queremos hacer es igual, con otras propuestas valiosas de los candidatos y de los partidos que he podido darme cuenta que son personas buenas, valientes, que están haciendo sacrificios personales y familiares para querer ayudar al país según su visión. Por supuesto que vamos a escuchar y por supuesto que vamos a estar buscando cómo hacer acuerdos, cómo unirnos y cómo hacer un buen ambiente para avanzar juntos. Nuestros compatriotas no son los enemigos, es el narco, es la corrupción, es la mediocridad, no son los compatriotas, no son los medios de comunicación, no es la academia. Entonces lo que tenemos que hacer es saber unirnos sobre la base de propuestas sólidas, técnicas, respaldadas en evidencia y parar esta tontería de pelearnos, de maltratarnos, de faltarnos al respeto, que lo único que va a hacer es que los verdaderos enemigos ganen más terreno, los narcos, los delincuentes. Entonces nosotros definitivamente queremos mostrar un liderazgo respetuoso, con amigos, escuchando, dejando que nos enriquezcan las buenas ideas de otros y también defendiendo con valentía y con determinación las buenas ideas en las que estamos convencidos. Así que muchas gracias por esta oportunidad, don Boris, y hay que unirnos y avanzar juntos para que Costa Rica despegue. Boris, presidente, porque Costa Rica merece más.